Se acerca la Navidad, se acerca el fin de año y con ello algunos días libres para disfrutar, para pasar tiempo para uno mismo y poder leer o poder aprender sobre alguna temática de inversión. También se acerca el nuevo año y muchos se pondrán como reto aprender a invertir o empezar con ello a invertir por primera vez. Por tanto, quiero traeros hoy junto a Bison Trade para cerrar bien este año y que tengáis también ideas para arrancar el año que viene y también ciertas lecturas que os puedan servir para estos días de descanso, los grandes inversores y sus diferentes estilos de inversión. Vamos a ver grandes inversores. Quiero que esta clase sirva o este vídeo sirva como una especie de muestra de que en los mercados financieros se pueden obtener rentabilidades de diversas formas. Hay muchísimos tipos de estrategias y muchísimos inversores que la han obtenido de una forma distinta. Por tanto, lo ideal es ir conociendo a estas personas, a ir conociendo a estos grandes inversores, obtener ideas y ver con cuál resuenas más, con qué tipo o estilo de inversión que se denomina resuenas más y crees que puedes aplicar en tu operativa. Muchos estilos de inversión son desconocidos. Mucha gente cuando empieza a invertir lo empieza a hacer de una forma completamente diferente a la que luego le es rentable y con el sistema que luego se queda. Hay gente que empieza haciendo trading y acaba comprando renta fija. Otras personas que empiezan muy conservadores y luego acaban dedicándose un poco más a la gestión activa. Por tanto, conocer a estos inversores te va a ayudar. No son tan conocidos, he querido alejarme de los inversores muy conocidos para que tengas también ideas de algunos inversores de los que no se habla tanto, pero que han conseguido grandes cosas a lo largo de su historia y que han cambiado el sector financiero de una forma u otra. Así que, ¿qué podemos aprender de ellos? Os voy a dar también lecturas recomendadas. Tengo aquí unos cuantos libros, de hecho, de estos inversores que vamos a citar para que también os sirva por si queréis, bueno, pues aprender de ellos y leer un poquito sus obras. Arrancamos con posiblemente uno de los inversores más famosos que vamos a ver en este vídeo, posiblemente ya os he escuchado hablar de él, empresario e inversor Peter Lynch, autor de esta magnífica joya que os recomiendo a todos leer si tenéis tiempo estas navidades, lo tenéis en español también, One Up on Wall Street o traducido al español, Un paso por delante de Wall Street. ¿Y por qué Peter Lynch destaca? Por su magnífica rentabilidad, porque consiguió una rentabilidad media superior al 29%, entre el 77 y el 90% con su fondo, pero destaca por eso. No personalmente diría que destaque por eso, además de tener una muy buena rentabilidad, sino sobre todo por su sentido común. Me encanta leer a Peter Lynch porque independientemente de qué tipo de estrategia vayas a aplicar el día de mañana en tus inversiones, el sentido común que traslada Peter Lynch para invertir y de cómo funcionan las bolsas es espectacular. Creo que es la persona que mejor lo explica en posiblemente los libros que he podido leer, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Bueno, una de las cosas que resalto sobre todo el libro es un capítulo en el que explica que cuando él da conferencias o habla de la bolsa o demás, por cada 5 personas, una le pregunta qué tal van sus acciones, qué están haciendo las empresas que tiene compradas y demás, y por cada una que pregunta eso, 4 acaban preguntando que qué va a hacer el mercado. Si va a subir, va a bajar, y dice que al final lo único que le interesa a la gente, y por eso son malos inversores, es qué va a hacer el mercado mañana. Y solo buscan o la euforia cuando el mercado sube o el pesimismo cuando el mercado baja. Entonces dice Peter Lynch que ni él mismo sabe anticipar lo que va a hacer el mercado y que no hace falta saber lo que va a hacer el mercado para ser un buen inversor, porque si no, él no hubiese conseguido esa rentabilidad. Entonces deja claros una serie de cosas que explican lo difícil que es adivinar lo que va a hacer el mercado y dice que solo sabe que el mercado va a bajar cuando le promocionan. Por tanto, ya empieza a hablar de euforia y de posibles techos, ¿no? También de sentimiento. Y dice que cuando le promocionan, pues suele ser un año en el que luego el mercado tiende a caer, ¿no? De ahí que la gente le pregunta así, ¿cuándo te van a promocionar, Peter? Pero bueno, él no solía contestar. También habla de una teoría que se llama la teoría del cóctel. Y esta es muy buena, porque dice que cada vez que iba a un cóctel, que en función de en qué fase estaba el mercado, la gente se interesaba por su profesión o no. Cuando el mercado estaba bajista, estaba en la fase early, dice que, y posiblemente pronto rebotase, dice que cuando incluso decía que se dedicaba a las bolsas, nadie quería hablar con él, ni le preguntaban, ni nada. Dice que cuando la fase 2, algunas personas, pues, y el mercado está empezando a subir, algunas personas se interesan. Y que en la fase 3 pareces un superhéroe y que todo el mundo quiere ser tu amigo, quiere preguntarte y demás, ¿no? Entonces, que dice que eso le servía muchísimo para saber el sentimiento común. Una gran persona acuña el término 10 bagger, que de hecho el término bagger significa cuánto multiplica una empresa, ¿no? Y viene del béisbol, de hecho, el término. 10 bagger significa multiplicar por 10, empresas que multiplican por 10. Entonces, él era fan de eso, ¿no? De comprar empresas a largo plazo, empresas de calidad
que fuesen empresas que pudiesen multiplicar hasta por 10 su valor en bolsa, ¿no? Y lo hacía aplicando el sentido común y haciéndolo con dinero que te puedes permitir siempre perder. Es una filosofía muy buena de Peter Lynch, que es: ten en cuenta que el mercado en algún momento va a bajar un 30% o un 20 y pico por ciento. Por lo tanto, si no eres capaz de asimilarlo con mucho capital, pon capital que no te importe perder. Entonces tienes que invertir una vez tengas ese capital disponible que no necesites para tu día a día, ¿no? Critica el market timing, se pierde más dinero anticipando una corrección que viviéndola. Y bueno, aprovecho para daros otro libro. Si os gusta el tema de las baggers y acabáis leyendo a Peter Lynch y os gusta ese término de 10 baggers, 100 baggers es otro libro que escribió Christopher Mayer sobre un estudio, no de él, sino de Thomas Phelps, disculpad, que se estudian las 100 baggers, empresas ya no que han multiplicado por 10, término que acuñó Peter Lynch, sino empresas que han multiplicado por 100. Un ejemplo sería, por ejemplo, Monster o, por ejemplo, Home Depot, ¿vale? Porque esas empresas han multiplicado por 100, pues este libro las estudia. ¿Qué características comunes tenían todas ellas, ¿no? Así que, bueno, lo añado como anexo a leer a Peter Lynch por un poco la filosofía de las baggers. Así que un inversor excepcional que siempre recomiendo. Por otro lado, si miramos otro inversor interesante, para los que sois más de análisis técnico, gestión activa, una historia apasionante. La historia de Nicolás Darvas. Cómo gané 2 millones en la bolsa de valores. Este se trata de un bailarín húngaro que es exiliado a Turquía y solamente llevaba 50 libras en el bolsillo. Le apasionaba la bolsa y logró identificar que en análisis técnico los precios se mueven formando cajas. Y de ahí que se hable de cajas de Darvas. Una caja de consolidación se suele mencionar como caja de Darvas. En el libro es más estilo novela biográfico porque cuenta cómo consiguió ganar 2 millones en la bolsa de valores con su estrategia. Fijaros, una persona que no se relaciona con el mundo fundamental de la valoración ni de la macro, pero que aún así con una estrategia de análisis técnico que logró identificar esos patrones, pues logró también desarrollar una estrategia interesante. Así que si os apasiona el análisis técnico, las cajas de Darvas, que son cajas de consolidación muy importantes, puede ser algo interesante. Por otro lado, te apasiona invertir a largo plazo, un poco con la filosofía de Peter Lynch, te da igual si hay correcciones o no, porque sabes que el mercado a largo plazo tiende a subir, los mercados ganadores. Pero por otro lado, no quieres ponerte a buscar empresas, porque al final no es tu trabajo, no es a lo que te dedicas y no sabes cómo analizar una empresa bien y tampoco quieres dedicarle tiempo porque a lo mejor eres dentista o eres cerrajero o eres electricista o lo que sea y obviamente no es tu sector. Pues aquí obviamente tenemos que hablar de John Bogle. ¿Por qué? Porque es el padre fundador de la inversión pasiva. Es el fundador de Vanguard, la gestora Vanguard, y es el creador del primer fondo indexado de la historia, porque se dio cuenta que el mercado lo hacía mejor que seleccionar tú mismo las acciones. Entonces lo que hizo fue decir, vale, ¿cómo podemos seguir al mercado? ¿Cómo podemos replicar al mercado? Pues creó el primer fondo indexado para seguir a los índices y así poder comprarlo y seguir el movimiento del mercado. Desde entonces la inversión pasiva ha ganado muchísimo terreno. Es posiblemente el padre de la inversión pasiva y luego se ha ido trasladando a los ETFs, a los robo-advisors, a diferentes estrategias que a día de hoy se aplican y que sirven. Uno puede llegar y comprar, por ejemplo, en Bison Trade un fondo indexado al S&P 500 o incluso ya no solo al S&P 500, sino hay tantos fondos indexados que se puede comprar un poco al MSCI World, al mundo entero, un poco a Estados Unidos, un fondo indexado incluso de renta fija, otro de renta inmobiliaria y crear una cartera indexada a largo plazo sin tener que preocuparte por nada más, ¿no? Otros para la gestión activa destaca Benjamin Graham. Y quiero hablar de Graham porque todo el mundo habla de Buffett. Pero claro, si te puedes ir al profesor de Buffett, ¿por qué estudiar a Buffett y no estudiar a Graham? Graham fue de hecho es el padre del Value Investing y todo el mundo recomienda el libro El inversor inteligente de Intelligent Investor porque es el recomendado, se supone, por Warren Buffett. Pero realmente el libro que leyó Warren Buffett fue Security Analysis, que es el libro que da origen a el Value Investing, a la teoría de comprar en descuento. Lo que hacen es analizar o descontar los flujos futuros, el cash flow, los flujos de caja libres que va a tener la compañía en el futuro y traerlos a valor presente. Y haciendo eso, a ver, estás suponiendo muchas cosas porque estás suponiendo el crecimiento de la empresa, estás suponiendo los márgenes, estás suponiendo el neto, lo que van a tener de cash flow, pero haciendo eso lo que haces es que traes el precio a valor presente y ves si estás pagando, lo comparas con el precio del mercado y ves que si según tu valoración está caro o está barato, ¿no? Cuanto más alto te salga el valor intrínseco con respecto a lo que cotiza en mercado, más margen de seguridad tienes. Porque si te has equivocado, el valor intrínseco sería un poco más bajo
pero todavía seguiría estando por encima del precio actual, ¿no? Entonces, lo que hace el inversor en valor es, si tiene un valor intrínseco superior al valor de mercado, compra la empresa porque cree que tarde o temprano la empresa volverá a su valor intrínseco y corregirá esa ineficiencia, esta barata, entre comillas. Entonces, bueno, eso es lo que explicaba también Benjamin Graham, que fue profesor de Warren Buffett, porque Warren Buffett lee Security Analysis, que por cierto se escribió también con Dodd, que muchas veces es el gran olvidado, pero fue el ayudante de Benjamin Graham. Y Warren Buffett leyó este libro, lee Security Analysis cuando es joven, le manda una carta a Benjamin Graham y le dice, y esto lo cuenta Warren Buffett en su documental, le dice, Graham, pensaba que usted estaba muerto. He leído el libro y me ha encantado y veo que da usted clase, creo que era en la Universidad de Columbia. ¿Puedo dar clase con usted? Y Graham le dijo, vente a dar clase conmigo. Aprendió con Graham, dio clase con Graham y luego Graham le metió en su fondo. Y ahí es donde también Warren Buffett aprendió toda la filosofía del value investing que luego pudo trasladar y luego la unió con, lamentablemente, el ya fallecido Charlie Munger, que con él pues metió también un poco la parte de calidad, ¿no? De empresas de calidad, porque Warren Buffett, además, si conocéis los inicios de Warren Buffett, sabéis que hacía unas estrategias de inversión que no son las que os han vendido con el value investing. Compraba empresas para liquidarlas, para cerrarlas y ganar muchas veces mucho dinero, ¿no? Entonces, eso luego fue poco a poco Charlie Munger quien le metió en otra filosofía. Otro inversor interesante. Como veis, son inversores que no tienen nada que ver, pero es que este vídeo, lo ideal, y lo suelo hacer esta charla siempre antes de cualquier presentación que doy, para gente que empieza a invertir, para enseñarles que no porque tu vecino te esté diciendo haz esto, o tu amigo, el que invierte, te diga invierte así, tengas que hacerlo así. Hay mucha gente que ha descubierto su forma de inversión de una forma u otra. Y por ejemplo, Nicolás Darvas no tiene nada que ver con Benjamin Graham. Benjamin Graham no mira la acción del precio, no mira el análisis técnico. Peter Lynch tampoco lo hace. ¿Peter Lynch tiene algo que ver con Graham? En cierta parte sí, buscan inversiones a largo plazo, buscan valor, buscan calidad. ¿Pero tiene que ver, por ejemplo, John Bogle algo con Benjamin Graham? No tanto. De hecho, Benjamin Graham te dice que tengas que hacer una gestión activa porque el mercado no es eficiente al 100% y por eso se crean esas ineficiencias, donde puedes aprovechar. Si el mercado fuese eficiente, compraríamos el mercado todos y ya está. Entonces, como veis, son filosofías completamente distintas para que podáis leer sobre autores que a mí me han ayudado muchísimo y creo que podéis aprender mucho de ellos y encontrar un poco esa filosofía que más os cuadre, ¿no? William O'Neill, por ejemplo, es uno de mis inversores favoritos. Es un inversor del que no se habla casi, no es casi conocido en España, por lo menos. Y es un inversor que aplicaba el factor investing. Factor investing es seleccionar factores que han funcionado en el pasado para detectarlos en empresas que podrían funcionar en el futuro. ¿Esto qué quiere decir? Oye, si analizamos, por ejemplo, una clase y decimos, vale, de esta clase, ¿quiénes han logrado un buen futuro académico? ¿Quiénes han logrado entrar en un puesto bueno de trabajo, en hacer esto, tal? Vale, ¿qué factores comunes tenían todos ellos? Estos. Vale, pues esos son los factores comunes que vamos a buscar en la gente de ahora, en los estudiantes de ahora, para invertir sobre ellos. Pues es más o menos lo mismo, pero con las acciones. ¿Qué factores tenían las acciones que multiplicaron, que empezaron a subir y demás? Y él creó la estrategia, fue de hecho la persona más joven en comprar un asiento en la bolsa de valores. William O'Neill, la persona más joven en hacerlo. Fue el que creó también una base de datos computarizada para rastrear 70.000 valores y poder tener todos esos datos. Hoy es la empresa IBD, Investors Business Daily, que también es un periódico y que es una de las empresas más también importantes de no solo análisis técnico, sino de noticias de bolsa y demás, ¿vale? 70.000 valores y tiene muchas plataformas, como por ejemplo la conocida Market Smith. Entonces, bueno, lamentablemente William O'Neill falleció en 2023, este año también, nos han dejado dos de los inversores que hemos mencionado, también Charlie Munger, y es un inversor que desarrolló la estrategia Can Slim. Y Can Slim, cada letra de Can Slim hace referencia a una cosa, a un atributo. Entonces, esas son las empresas que busca, empresas de Can Slim. Y aplica tanto el análisis técnico como el análisis fundamental para encontrar estos patrones, que son empresas que puedan ser ganadoras. Así que tanto análisis técnico como fundamental, esto lo meteríamos en categoría Factor Investing para detectar características comunes que son las que hacen que las empresas suban. Por otro lado, tenemos situaciones especiales, y aquí vamos a meter a dos personas, Howard Marks y Joel Greenblatt. Joel Greenblatt, que también recomiendo su libro para el que le interese las situaciones especiales, que se llama You Can Be a Stock Market Genius. Lo hay en español también, puede ser un genio de la bolsa. Joel Greenblatt en este libro habla de algo de lo que no suele hablar casi ningún inversor, que son situaciones especiales. Reestructuraciones, spin-offs, diferentes cosas, inversiones activistas, y cómo el inversor puede aprovecharse de estas situaciones especiales. Obviamente las situaciones especiales
como bien dice el nombre, son especiales, así que también son difíciles. Por lo tanto, uno tiene que conocer muy bien esa situación especial y especializarse. Era lo que hizo su fondo, Gotham Capital, con el que obtuvo un rendimiento anualizado del 50%. Entonces, por ejemplo, spin-offs, me gusta mucho lo que se puede aprender de spin-offs de Joel Greenblatt. ¿Por qué? Porque las spin-offs se demuestran que muchas veces lo han hecho bien en el tiempo. Las spin-offs suelen dar una oportunidad de compra cuando se realiza el spin-off, ahora voy a explicar qué es un spin-off, y luego suele crear muchísimo valor para el accionista a lo largo del tiempo. Un spin-off es una empresa nueva que se crea de una empresa matriz. Entonces, imaginaos, porque, claro, un inversor, si tú tienes un segmento que está creciendo mucho, el inversor a lo mejor no invierte en tu compañía simplemente por ese segmento. Le gusta ese segmento, ve que crece mucho, ve que Ferrari se están vendiendo un mogollón de Ferraris y que la marca es buenísima y que tiene mucho futuro, pero no invierte porque al final estaría comprando también Fiat y Fiat no le gusta. Entonces, ¿qué hace Fiat? Saca un spin-off, saca la parte de Ferrari y la hace una empresa independiente. Se queda con la mayoría de acciones de Ferrari, pero lo hace como empresa independiente. Y ahora sí los inversores pueden invertir únicamente en Ferrari y dejar que ese valor se traslade. Entonces, las spin-offs, hay muchas spin-offs que se han creado en los últimos años y las spin-offs suelen dar una oportunidad al inicio porque cuando se crea esa empresa nueva, los accionistas de esa empresa nueva son accionistas de la empresa matriz. Y muchas veces lo que hacen es que deciden vender esas acciones porque dicen, yo no quiero estar invertido en Ferrari, yo quiero seguir invertido en Fiat. Entonces vendo mis acciones y me meto en esta empresa. Y se produce lo que dice Joel Greenblatt, una oportunidad de venta o una oportunidad por la reestructuración. Entonces, bueno, pues para que lo sepáis, si os interesa, puede ser una estrategia también interesante. Es una estrategia un poco más específica y algo que hay que conocer muy bien. Pero bueno, está ahí. Por otro lado, otro inversor, este favorito para los matemáticos, los que os gusten las mates, la estadística, lo cuantitativo, Jim Simons. Jim Simons es matemático. Y como un matemático puede lograr una rentabilidad como la que consiguió Medallion Fund, disculpar, que es su fondo, que lo tenéis en la derecha, en el gráfico. Como podéis ver, ni un año, solo tuvo un año en negativo en el año de track record que tiene. Y una rentabilidad espectacular, una rentabilidad después de comisiones espectacular. Claro, ¿cómo lo hizo Jim Simons? Jim Simons se dice que es el que inicia la revolución quant. La revolución quant que ahora muchos fondos aplican o son formas de analizar también el mercado que se usan mucho a los quants. Entonces, bueno, pues está su biografía de Gregory Zuckerman, que es el hombre que solucionó el problema de los mercados, como si fuese un problema matemático, que era siempre el reto de Jim Simons, ya que fue matemático durante muchos años, y pues fundó, junto a otros socios, creo que eran 6 en total, fundaron la empresa que se llama Renaissance Technologies en 1982. Y ahí crean el fondo Medallion Fund, que invierte con estrategias cuantitativas. La mayoría de los empleados son doctores en matemáticas o física, así que es literalmente llevar la física y la matemática y la estadística a los mercados, y todo por algoritmos. Sus estrategias funcionan con algoritmos y aprovechan todos los datos matemáticos. Así que interesante el mundo quant para el que le interese todo este mundo más matemático, más estadístico. Y por último, vamos a hablar de Howard Marks. Situaciones también especiales, porque Howard Marks, si bien es una persona que muy bien describe el ciclo económico, y de hecho tiene un libro que se llama Mastering the Market Cycle, aunque no es mi favorito para ver el ciclo económico, sí que te explica de forma muy sencilla cómo funciona el ciclo. Y básicamente Howard Marks habla mucho del valor, habla mucho del riesgo, tiene una charla súper interesante, que voy a ver si os puedo dejar en la descripción, que dio en una universidad. No quiero recordar qué universidad era, puede ser Harvard o puede ser Wharton, no sé qué universidad era, pero daba una charla muy interesante sobre el tema del riesgo, cómo gestionar el riesgo en la inversión. Y me encantó una frase que saqué que dijo, el riesgo no es una función, dijo, un activo de alta calidad puede tener un precio tan alto que resulte arriesgado. El riesgo no es una función de la calidad del activo. Un activo de baja calidad puede ser lo suficiente barato como para ser seguro. ¿Y aquí de qué habla? Pues habla de su estrategia de inversión, que ha sido la de invertir en distress securities. Muchas veces activos con situaciones difíciles, vamos a decir, ¿no? Situaciones potencialmente de quiebra. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que Howard Marks lo que hace o lo que ha hecho ha sido muchas veces comprar empresas o comprar bonos de empresas que están cerca de la quiebra o que están a punto de quebrar, pero ha bajado tanto el precio que incluso comprando algo que está cerca de quebrar puede tener incluso valor una vez lo liquidas. Entonces, todo esto pues desde Oaktree lo han ido haciendo. De hecho, hicieron muchísimo dinero en 2008 comprando bonos a valor
ridículo porque el miedo estaba ahí de empresas y pues empezaron a comprar muchísimos bonos y consiguieron obtener muy buena rentabilidad. Por supuesto, es un inversor más que podéis aprender, Howard Marks, y con esto yo creo que hemos tocado muchas patas de inversión, hemos tocado muchos escenarios diferentes, filosofías diferentes, y como veis, con el objetivo de que sea un vídeo para enseñaros que en la bolsa, en los mercados, se puede hacer rentabilidad de muchas formas distintas y se pueden tener distintas filosofías, y todos estos inversores tienen algo en común, y es que han conseguido muy buenos resultados. Así que independientemente de lo que te guste, síguelo, aprende de los inversores con los que compartes esa filosofía de inversión, aprende de ellos y no te dejes llevar por lo que te dicen que es mejor o peor, simplemente disfruta, aprende de estos inversores y, por supuesto, si te vuelves bueno en algo y te especializas, acabarás encontrando esos resultados que estos mismos inversores tuvieron. Y de hecho, con Bison Trade tenemos una multiplataforma que permite ello, porque independientemente de lo que inviertas e independientemente de la estrategia que utilices, Bison Trade tiene todos los productos para poder estar ahí a pie de cañón y permitir que apliques esta estrategia, ya sea comprar fondos de forma pasiva, ya sea comprar las acciones de calidad que más te gusten, ya sea invertir en renta fija de empresas que ahora mismo pues todo el mundo las ve muy mal, ya sea invertir en spin-offs, opciones también financieras, todo lo que quieras, ahí está. Así que echar un ojo a la demo ahí abajo, y cualquier pregunta que tengáis no dudéis en ponerlo en la descripción. Gracias y que paséis unas muy buenas fiestas.